la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. En Yura Paria hemos estado revisando la Constitución Política del Estado, hemos tenido un acercamiento, podríamos decir, lento, pero a la vez detallado a cada uno de los primeros artículos del texto constitucional, con la finalidad de poder llevar a cabo una lectura sencilla, un ABC de la Constitución. Hemos revisado los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta el momento. Hemos tenido programas dedicados a revisar literatura, libros. Bueno, el día de hoy vamos a analizar el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, un artículo muy importante que tiene que ver con la soberanía, es decir, esta categoría que es central al momento de pensar el Estado, al momento de pensar la Constitución, al momento de pensar en el derecho. Básicamente la soberanía es, podríamos decir, la piedra de toque, el punto de partida desde el cual podemos pensar estas categorías. Derecho, Constitución, Estado, todo ello gira en torno, en cierto sentido, de esta noción, de esta categoría de soberanía. En consecuencia, bienvenidos a su programa Yura Paria. Hoy vamos a revisar el artículo 7 de la Constitución, un artículo en el cual aparece esta categoría muy importante, la soberanía. Bienvenidos. Empezamos. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución Política del Estado en el artículo 7? Veámoslo con detenimiento. Dice, artículo 7, la soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, es inalienable e imprescriptible. Bueno, creo que huelga decir que el artículo 7 se encuentra en el capítulo segundo del título primero de la primera parte de la Constitución, es decir, estamos inaugurando el capítulo dedicado a los principios, valores y fines del Estado, y bueno, este capítulo pertenece al título primero, Bases Fundamentales del Estado, de la primera parte de la Constitución, que se denomina Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías. En consecuencia, continuamos en estas bases fundamentales del Estado y continuamos revisando un artículo que está presentando la idea de soberanía. Y nos dice, vuelvo a repetir el artículo 7, la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella, de la soberanía, emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. La soberanía es inalienable, la soberanía es imprescriptible. En consecuencia, no solamente nos da los caracteres o podríamos decir las connotaciones de la soberanía, sino que nos dice dónde reside la soberanía, reside en el pueblo boliviano, nos dice cómo se ejerce esta soberanía, se ejerce de forma directa y delegada, y también nos dice de que la soberanía es el sustento, el fundamento por el cual pues se emanan las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Acá creo yo que es muy importante recalcar un elemento que es poder público. El poder público es siempre un poder limitado por la Constitución y limitado por las leyes. Es decir, cualquier ejercicio de poder que encuentra su limitación y a la vez su condición de ejercicio en la Constitución y las leyes, pues es un poder público. Pues bien, este artículo está compuesto por un párrafo en el cual se presenta la soberanía, dónde reside, cómo se ejerce y su relación con los órganos del poder público. Cuando nosotros empezamos una revisión y esta investigación sobre el proceso constituyente, este artículo en particular ha sido resultado del ajuste que se realiza en el Honorable Congreso Nacional en octubre del 2008 de un artículo que tiene su origen en sí en el proyecto de texto constitucional aprobado en grande y en el proyecto de texto constitucional aprobado en grande también en Chuquisaca, ¿no? Vamos a encontrar antecedentes en los informes de la Comisión 1 de la Asamblea Constituyente. La Comisión 1 es la Comisión Visión de País y es obviamente la comisión en la cual se pensaba la forma de caracterizar la idea del Estado. Bueno,
En la historia constitucional, la soberanía ha residido tanto en el pueblo como en la nación. El ejercicio de la misma ha sido, en la mayoría de los textos constitucionales, un ejercicio delegado a los órganos del poder público y a los representantes del pueblo o de la nación. Pues bien, ¿qué categorías, qué elementos nos trae el artículo 7? El primer elemento que yo quisiera destacar es soberanía. Hablemos sobre esta categoría, soberanía. Por soberanía se entiende a la autoridad suprema que se instituye como poder supremo respecto a las relaciones que regula. Por ejemplo, Guillermo Cabanelas, en este diccionario de derecho usual, muy consultado por los juristas, por los abogados, nos dice que la soberanía es la suprema autoridad, el mando superior, la manifestación que distingue y caracteriza al poder del Estado, por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro, sin aceptar limitación ni subordinación que cercenen sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones. También nos dice Cabanelas que se entiende por soberanía fuente del poder público, independencia nacional, calidad o excelencia máxima, ¿no? Para un tratadista del derecho como es Bourdieu, la soberanía es la cualidad de no depender de ningún otro poder político. Y para un constitucionalista colombiano que personalmente admiro mucho, que es Vladimiro Naranjo Mesa, la soberanía es la autoridad que naturalmente no reconoce potencia superior o concurrente en cuanto a las relaciones que ella rige. Bueno, cuando uno hace una revisión de la idea de soberanía, del término soberanía, a mí me gusta mucho buscar el trabajo de un filólogo muy importante que es Benveniste, y para Benveniste la soberanía hace referencia en sí a un sujeto, al kurios o kuros griego, ¿no? El kurios o el kuros griego es aquel que es depositario de una fuerza soberana y está, en cierto sentido, esta idea de este poder soberano, de este poder del curioso, del kuros griego, muy relacionado con el poder y lo sagrado. Esta es la parte interesante que destaca Benveniste. Pero bueno, la soberanía es un fenómeno político, es decir, es una relación política que se va construyendo históricamente. Durante la Edad Media, en Europa, se conocía la plenitudo potestatis del Papa y del Emperador, y es recién Jean Bodin, este pensador que tiene un libro fantástico llamado Los 6 libros sobre la República, pues bien, es Jean Bodin el primero que concibe la soberanía como aquel poder absoluto y perpetuo que es propio de la República y que se ejerce sobre sus súbditos y ciudadanos sin restricciones de ningún tipo. Pero no debe olvidarse que para Bodin la República es el recto gobierno de varias familias y de lo que les es común. Asimismo, detrás de la noción misma de república descansan los esbozos de una justificación a la propiedad, son ciudadanos en última instancia los propietarios. Pero fue Bodin quien propuso esta categoría, la soberanía, como un principio organizador de la comunidad política. Aunque también debe notarse que para Bodin la soberanía se personalizaba, es decir, quien tenía la titularidad del ejercicio de la soberanía era el monarca. La soberanía decantaba, caía en el monarca como un derecho divino de los reyes, manteniendo esta relación, esto es muy interesante, de cabeza espiritual con la idea de cabeza de ejercicio de poder, o sea, con la idea del rey. Esto es muy importante y por eso me gustaba esta relación con Benveniste, ¿no? Benveniste ve en este ejercicio de poder esta cercanía con lo sagrado, es decir, quien ejerce el poder lo ejerce por algún tipo de legitimidad, por algún tipo de justificación que en la antigüedad tenía que ver con una especie de aceptación o de mandato divino. El rey, en el fondo, era una especie de mensajero divino, era una especie de gobernante que estaba allí, que gobernaba porque Dios así lo quería, ¿no? Bueno, en un intento de naturalizar sus tesis, Bodin intentó justificar al soberano mediante una analogía al padre de familia, es decir, que lo que el padre es para la familia, el soberano lo es para la comunidad política. Entonces hay una especie de vínculo naturalizante que trata de decantar una explicación jurídica de la constitución de la soberanía. Pues bien, de esta manera la teoría de la soberanía comenzó a desarrollarse en los siglos XVII y XVIII por obra del derecho natural, o llamado justnaturalismo, con variados matices.
Para Thomas Hobbes y para Blackstone, la soberanía es la piedra basal de los absolutismos y la unidad del poder en el rey. Hobbes, por ejemplo, atribuía al rey la competencia religiosa de interpretación de la Biblia. Ni siquiera Rousseau pudo desligarse de esta tensión de la unidad en la soberanía al tratar la concepción de voluntad general. Finalmente, en la Revolución Francesa se llegó a consagrar el principio de soberanía nacional, otorgando como titular de la misma a la nación, según lo establece el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Qué dice este artículo 3? Dice, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella, que no emane expresamente de la soberanía. En el fondo de la teoría política clásica, la teoría política clásica que trata sobre la soberanía, lo que está en juego es legitimar el ejercicio del poder, justificar su conquista por cualquier medio o para la permanencia de un grupo social estratificado en su ejercicio. Esta idea de soberanía permitió relacionar este ejercicio de poder con el Estado y a la vez con la nación. Bueno, quien ha trabajado bastante esta forma de concebir la soberanía como una forma de legitimar el ejercicio de poder, de legitimar la conquista. Hablamos ya en algún programa de este autor, Michel Foucault, y de un libro fantástico que se denomina Defender la sociedad. Defender la sociedad es un libro de Foucault en el cual se reúnen las lecciones que dio este pensador francés el año 1976. Defender la sociedad podríamos decir que es un libro destinado al análisis de la soberanía. Es un libro, desde mi punto de vista jurídico, con una trascendencia jurídica muy importante. Bueno, ¿y qué dice Foucault en esta obra tan linda, tan bonita llamada Defender la sociedad? Foucault dice lo siguiente, dice, la teoría de la soberanía se propone necesariamente constituir lo que yo llamaría un ciclo, el ciclo del sujeto al sujeto, del sujeto al súbdito, esa era la idea, ¿no? Mostrar, dice Foucault, mostrar como un sujeto entendido como individuo, dotado naturalmente o por naturaleza de derechos, capacidades, etcétera, puede y debe convertirse en sujeto, sujeto súbdito, pero esta vez entendido como elemento sometido a una relación de dominación. Es decir, la idea misma de soberanía contenía un exterior constitutivo, es decir, una afuera que la soberanía trataba de incorporar. Por ello, la noción de un único vínculo, un único lazo de subordinación, un solo poder al cual obedecer que permite convertir la diferencia en el ejercicio del poder en un cuerpo único y perfecto. Foucault vuelve a decirnos lo siguiente, nos dice, la teoría de la soberanía se asigna en el comienzo una multiplicidad de poderes que no le son en el sentido político del término, sino capacidades, posibilidades, potencias, y solo puede constituirlos como tales en sentido político, con la condición de haber establecido en el interín, entre las posibilidades de los poderes, un momento de unidad fundamental y fundadora, que es la unidad del poder. Importa poco que esta unidad del poder adopte el rostro del monarca o la forma del Estado. De ella van a derivarse las diferentes formas, los aspectos, mecanismos e instituciones de poder. La multiplicidad de los poderes entendidos como poderes políticos solo puede establecerse y funcionar a partir de esta unidad del poder, que sería la soberanía, fundada por la teoría de la soberanía. En consecuencia, para Foucault, la idea de la soberanía era la idea de unificar y generar una especie de uno de ejercicio de poder. Pero este uno de ejercicio de poder proviene de distintos enfrentamientos, dominaciones, etc. Para Foucault, en este libro Defender la sociedad, la tesis que él intenta sostener es la siguiente, es de que llamamos teoría de la soberanía a la forma de legitimar la dominación fáctica que tuvo un gobernante respecto a otros pueblos. Es decir, dominaba un pueblo y en consecuencia o ese pueblo se rendía y en consecuencia se constituía como súbdito y reconocía la soberanía del rey, o simplemente ese pueblo era ejecutado, era sacrificado, era muerto. Esa era la idea, ¿no? Pues bien, esta teoría, la teoría de la soberanía, empieza a tener una serie de transformaciones y, por ejemplo, durante el siglo XX, un teórico del derecho, que es Jelinek, trató de diferenciar la soberanía del Estado, la titularidad de la soberanía en el Estado, y le asignó una serie de características. Por ejemplo, para Jelinek,
básicamente la soberanía es suprema porque no existe otra potestad que le imponga, es limitada por no estar sujeto a restricciones jurídicas positivas, es absoluta porque es ineludible en el ámbito de la sociedad, es indivisible porque no es compartida, es perpetua por carecer de limitación temporal, es imprescriptible porque no se opera su caducidad por la falta de ejercicio. Bueno, todas las características que hace un momento anoté eran las que posibilitaban pensar jurídicamente la soberanía y sin la cual no se podía evidenciar la existencia de un Estado. En consecuencia, la noción de soberanía definía y explicitaba el poder del Estado como la superioridad frente a cualquier otro poder. Es decir, en esta tensión con un exterior, con un afuera, al que quería eliminar, absorber, integrar, a ello debe enfatizarse la independencia de ese poder del Estado frente a cualquier voluntad externa, generando así la división entre una soberanía interna del Estado, el imperio frente a cualquier otro poder interno, y una soberanía externa del Estado, el imperio frente a cualquier otro poder externo, e igualdad entre todos los estados soberanos. O sea, dicho de otra manera, la soberanía suponía súbditos que reconocían al rey y otros reyes que reconocían al rey, es decir, la coexistencia de poderes soberanos. Es el Estado y son estos soberanos los que son en el fondo los sujetos del derecho internacional. Pero esto, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena recalcarlo. Bueno, en todo este entramado que estamos hablando, apenas se refería a la soberanía como titularidad del pueblo. O sea, la soberanía era básicamente un atributo del monarca, del poder, de este poder uno. Y la teoría de la soberanía, como señala Foucault, trataba de justificar y legitimar esta dominación. Si había alguna mención más adelante a que el poder soberano resida en el pueblo, inmediatamente se operaba la delegación de la soberanía a los representantes. O sea, es decir, la soberanía reside en el pueblo, pero no lo puede ejercer el pueblo, sino tiene que elegir representantes para que estos representantes, a nombre del pueblo, ejerzan la soberanía. Y bueno, Cabanelas, por ejemplo, nos dice lo siguiente, nos dice, el problema de la soberanía y su concepto ha constituido una obsesión del siglo XIX, en especial, hacia el triunfo del constitucionalismo, donde se afirma, para mayor halago del pueblo, que la soberanía le corresponde, aunque no la ejerza directamente. O sea, es decir, cada vez de que se hablaba de la soberanía y se pensaba de que la soberanía era del soberano, ¿y quién era el soberano? Inicialmente era el rey, pero después de las revoluciones, después de que le cortan la cabeza al rey, esta soberanía va hacia el pueblo. Inmediatamente que se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, algo curioso sucede. Esa soberanía inmediatamente es delegada o es transferida a los representantes, ¿no? Esta es una condición muy curiosa, ¿no? Podríamos decir de que se cuidaba de que bajo el denominativo de pueblo se encontrase una unidad con la capacidad de delegar el ejercicio a sus representantes y de esta manera reprisar a la soberanía en tanto unidad, ¿no? Para evitar justamente de que la idea de pueblo sea una idea de multitud, por ejemplo, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Porque tanto Tomás Hobbes como Baruch Spinoza nos dicen que lo contrario al pueblo es la multitud, esta diversidad de pluralidad que impide la representación. Y que en todo caso, la idea de pueblo es la idea de unidad, de una unidad en tanto idea de civilidad, en tanto amansamiento de las pasiones, modernización humanizante que posibilita a la vez la existencia de seres humanos gobernables, domesticables. Como señala un filósofo alemán muy interesante, que es Peter Sloterdijk, Sloterdijk nos dice de que el tema latente del humanismo es la domesticación del hombre. La tesis latente del humanismo es una lectura adecuada mansa. Bueno, y esto también coincide con algo que planteaba Foucault, ¿no? Foucault, más adelante, en un texto fantástico que se llama Vigilar y Castigar, nos dice de que una de las funciones en sí de aparatos de secuestro estatales que tienen por finalidad amansar al ser humano es justamente disciplinarlo. Es decir, para Foucault, estos aparatos de secuestro son básicamente las instituciones educativas, ¿no? Desde niño, estas instituciones, estos aparatos de secuestro, toman a estos niños, digámoslo así, los reúnen en un aula y en consecuencia se los empieza a domesticar, podríamos decir, se los empieza a vigilar,
a corregir, a castigar hasta lograr un cuerpo dócil, ¿no? Un cuerpo educado, ¿no? En consecuencia, detrás de la idea de pueblo estaba esta idea de unidad que puede elegir representantes. Bueno, continuamos con el tratamiento del constitucionalismo, ¿no? El desarrollo del constitucionalismo, tanto continental eh, como el constitucionalismo no escrito de Inglaterra, bueno, si bien se reconocía que la soberanía residía en el pueblo, o emanaba del pueblo, o residía en la nación, la soberanía, como les decía, siempre se delegaba en su ejercicio a los representantes. Y ahí hay una paradoja que un filósofo francés llamado Jacques Derrida la cuestiona, ¿no? Porque él dice, es curioso, generalmente los documentos fundacionales hablan a nombre de un pueblo que todavía no existe. Por ejemplo, cuando un documento fundacional como el Acta de Independencia de Estados Unidos dice, nosotros a nombre del pueblo declaramos, pero ¿cuál pueblo? Si todavía no existía, si es el Acta de Independencia, ¿no? Por eso Derrida señala y dice, acá hay una especie de paradoja muy curiosa, ¿no? O sea, es decir, solamente es posible la unidad a partir de la representación del pueblo, pero ese pueblo todavía no existe, en consecuencia son los representantes los que van a crear a lo que se va a representar, ¿no? Es básicamente como decir, a nombre de los profesores de la Universidad Mayor de San Andrés, y después de hablar a nombre de ellos, recién crear esta unidad llamada profesores de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? O sea, como un ejemplo, ¿no? Como tal. Bueno, hay algo muy curioso. En el desarrollo del proceso constituyente boliviano, en el desarrollo de este proceso constituyente que parte desde el año 2006, se puede visibilizar un desplazamiento en la concepción clásica de soberanía, una apertura a pensar la soberanía de otra manera, y esta apertura, pues, se pone en juego porque se está pensando en una nueva condición de estatalidad. Según se puede analizar en el informe de mayoría de la Comisión 1, de la Comisión Visión de País, así como también en los proyectos de texto constitucional, tanto el aprobado en Chuquisaca como el aprobado en Oruro, se ha tratado de explicitar un ejercicio directo de la soberanía, es decir, que la soberanía que pertenece al pueblo, el pueblo puede ejercer esa soberanía de manera directa. Ese es un elemento muy interesante, ¿no? Y eso está en el artículo 7 de la Constitución. Ahora vamos a leer el artículo 7, dice, la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. Lo que les decía, generalmente siempre se pensó en que el ejercicio de la soberanía sea siempre en forma delegada, pero en el proceso constituyente boliviano se trata de afirmar de que hay una posibilidad de ejercicio de la soberanía de forma directa, ¿no? Bueno, esto es algo que se va a ver con mayor claridad cuando analicemos el artículo 12 de la Constitución. Bueno, también se trató en el proceso constituyente boliviano de pluralizar al titular de la soberanía, porque cuando se dice que la soberanía reside en el pueblo boliviano, pues este detentador, el pueblo boliviano, es en sí un sujeto plural, ¿no? Como lo vimos respecto del artículo 3. O sea, el pueblo boliviano, ¿quiénes son? Son las naciones y pueblo indígena originario campesinas, son las comunidades interculturales, son los afrodescendientes y son tanto las bolivianas y los bolivianos. O sea, es decir, no hay una forma final homogenizante en esta noción de pueblo boliviano. Y bueno, en este artículo, el artículo 7, que es, ¿no?, el motivo de este análisis, se enuncia que la soberanía reside en el pueblo y como ya lo hemos visto, el pueblo es algo complejo, ¿no? Como lo vimos en el análisis del artículo 2 y del artículo 3 de la Constitución. Bueno, el texto constitucional in extenso desarrolla un tratamiento muy particular a la soberanía, el texto constitucional vigente, no solo porque va a pluralizar a su titular, sino porque como efecto de esta pluralización se trata de evitar la relación de una soberanía estatal. Por ello, el titular, el pueblo, de composición plural, puede ejercer esta soberanía, es decir, esta autoridad suprema de manera directa y también de manera delegada. Es decir, puede ejercer el pueblo tanto de manera directa como de manera delegada, debido a que no hay un tejido homogéneo que sea el depositario de la soberanía y en consecuencia habría la posibilidad de un ejercicio múltiple de la soberanía, es decir, tanto un ejercicio directo
como un ejercicio delegado. Bueno, creo que esta es una de las primeras condiciones para hablar de una soberanía en plural. Asimismo, la mención a una soberanía del Estado es muy escasa en el texto constitucional. Una de las pocas referencias explícitas se encuentra en el artículo 366 y lo que se pretende es más bien descentrar a la soberanía del Estado hacia una soberanía, podríamos decir, dispuesta a la pluralidad constitutiva del pueblo boliviano, como se menciona en el tratamiento y en el análisis que vamos a hacer del artículo 12 en siguientes programas, ¿no? La soberanía no es un poder de mando, sino es un poder plural que pone en funcionamiento una nueva condición de estatalidad, es decir, nuevas formas de relacionar y concebir Estado y sociedad y un descentramiento claro de la soberanía del Estado, nación, hacia una soberanía plural, una soberanía propia de un Estado plurinacional. En tanto poder plural, se desarrolla esta pluralidad de la soberanía en diferentes sectores, como en el económico, en las relaciones internacionales, tratados internacionales, también respecto a los recursos naturales, como el agua, los hidrocarburos. Se registra también un desplazamiento, una idea de soberanía alimentaria que prioriza la producción y el consumo de alimentos producidos en Bolivia. Bueno, todas las referencias parecen fortalecer la soberanía desde diferentes aspectos, presentado en este sentido como una idea plural, ¿no? Por otro lado, la reconfiguración de la soberanía también puede referirse a la reconstrucción de lo público, puesto que al establecer que los órganos deben cumplir un mandato de una sociedad heterogénea, al reconocer la existencia y participación de diferentes formas de democracia y al estipular que la soberanía reside en el pueblo de composición plural y que la puede ejercer de forma directa y delegada, cambia completamente la noción de lo público, abriendo nuevas posibilidades de reconstrucción, ejercicio y entendimiento ¿no? De lo público. Además, la soberanía debe ser comprendida de manera distinta en el marco de un Estado plurinacional comunitario con autonomía, ya que el proceso de construcción de un Estado con autonomía supone repensar un proceso de emancipación y recuperación del ejercicio de poder por parte de poblaciones a momento de configurar los gobiernos de las entidades territoriales autónomas. Bueno, este desplazamiento de la noción de soberanía permite ver que la misma, en tanto poder, fluctúa, no se encuentra ni aquí ni allá, sino es una microfísica en el sentido en que el poder fluye y no puede concentrarse finalmente en ningún órgano del Estado. Este descentramiento de la soberanía nos permite hablar de soberanías en plural. Y bueno, y esto es un elemento que varias veces yo discutía en algunos seminarios, ¿no? Cuando les decía que en Bolivia hay distintas formas de soberanía. Por ejemplo, puede haber una soberanía en diálogo con la pluralidad. Si ustedes revisan el preámbulo de la Constitución, da a entender que hay una soberanía en constante diálogo con la pluralidad. Hay una soberanía del pueblo, que lo podemos encontrar en el artículo 7 que estamos analizando y el artículo 373. Hay una soberanía de los estados en busca de la paz. El artículo 10 de la Constitución nos habla justamente de la soberanía de los estados. Hay una soberanía entendida como unidad e integridad territorial. Esto lo vamos a encontrar en los artículos 108, 244 y 267 de la Constitución. Hay una idea de soberanía alimentaria, que uno lo ve en los artículos 255, 309, 405 y 407. Hay una soberanía económica, que uno la encuentra en el artículo 312 de la Constitución. Hay una soberanía de los recursos naturales, que uno la encuentra en el artículo 346. Hay una soberanía energética en el artículo 360. Hay una soberanía del Estado en lo que se refiere a las empresas extranjeras, está esto explicitado en el artículo 366, y hay una soberanía boliviana, como se explicita en el artículo 376 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, hay una condición plural de soberanía, hay un descentramiento en virtud a esta pluralidad preexistente, ¿no? Y esto podríamos decir que es algo muy común respecto a los estados plurinacionales. Por ejemplo, Alberto Acosta, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, respecto a la Constitución ecuatoriana, señala lo siguiente, él dice: la tarea es construir soberanías en plural como parte de un ejercicio plural. Esta es una frase de Alberto Acosta, ¿no? Y pues la condición de Estado plurinacional del Ecuador, tanto como la de Bolivia, nos debe llevar a replantear lo que debe entenderse por soberanía, cuando el concepto no puede ser más la unidad de ejercicio de poder, sino una pluralidad del ejercicio de poder e incluso una pluralidad
en la concepción del ejercicio de poder. Para muchos de los pueblos indígenas de América, el poder como dominación no es pensable. El poder es un fenómeno compartido y plural. Por ejemplo, un investigador, si la memoria no me falla, este es un investigador holandés, que es Carlos Lenkersdorf. Lenkersdorf, respecto a su trabajo con los indígenas tojolabales, dice lo siguiente, dice: fijémonos en el papel del anciano presidente. No se trata de una persona impositiva que decide las cosas con dedazo. Por ello, las decisiones no dependen de dirigentes. Los hay y la comunidad los respalda, pero no los hace mandones. El dirigente auténtico se destaca porque sabe convencer. Ha convencido a los asambleístas porque supo captar el consenso. De ahí nace el respeto, que reconoce la capacidad manifiesta de tener el juicio para intuir el sentir de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad. Dicho de otro modo, los dirigentes verdaderos reciben todo el respeto porque saben articular el pensamiento de la comunidad y, en este sentido, obedecen a la comunidad. Como algunos dicen, mandan obedeciendo y no mandan mandando. La toma de decisiones, pues, está en manos de la comunidad. Las autoridades solo las verbalizan. De este modo se evidencia que la decisión definitiva no depende de una sola persona, tampoco de la mayoría, sino de todos. Se requiere, pues, el consenso unánime. Bueno, esto dice Carlos Lenkersdorf. Y sobre la comunidad y el consenso como la base para la pluralización del ejercicio del poder, Lenkersdorf señala lo siguiente, dice: una comunidad de consenso vista desde dentro explica la importancia del nosotros. Este es, por decirlo así, otro aspecto del mismo consenso. Si todos nosotros no entramos en el acuerdo, no hay consenso. Para lograrlo, dice Lenkersdorf, pues se ponen muy exigentes. Una minoría representada en el nosotros anhelado y requerido es capaz de frenar todo el procedimiento. La asamblea en tal situación tiene que ver cómo lograr el acuerdo. Es la tarea de la minoría convencer a la mayoría o viceversa, de la mayoría convencer a la minoría. Si la minoría se compone de una sola persona, el convencimiento se puede transformar en presión social de la mayoría. Podemos imaginar lo que va a ocurrir. Otra vez cae un aguacero de palabras dirigidas todas hacia el solitario disidente. Con dificultad se defiende uno solo contra 100 o cientos de personas dispuestas a persuadirlo, dice Lenkersdorf. Bueno, Lenkersdorf en consecuencia nos dice de que en pueblos indígenas es muy difícil la idea de un poder que no vayan a ser de esta especie de consenso complejo que tiene la comunidad en sus asambleas. Pues bien, hemos visto de que el artículo 7 de la Constitución nos presenta la idea de soberanía, pero la idea de soberanía en un Estado plurinacional y en la forma en la cual se desarrolla en el texto constitucional es una idea de soberanía bastante compleja. Pues bien, vayamos a una pausa de su programa Yuraparia. Estamos revisando el artículo 7 de la Constitución Política del Estado que tiene que ver con la soberanía. Vayamos a una pausa. Enseguida retornamos con Yuraparia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa.
ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yulia Paria. Retornamos. Estamos revisando el artículo 7 de la Constitución Política del Estado. ¿Y qué dice el artículo 7? Dice: la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Pues bien, ¿cuál es la otra categoría que vemos, además de soberanía en este artículo? Vemos la idea de que esta soberanía reside en el pueblo boliviano. Y bueno, pues ya hemos analizado lo que entendemos por pueblo boliviano, pero veamos brevemente algunas características. Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado, el pueblo boliviano está constituido por, ¿y qué dice el artículo 3? La totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas. Si bien un análisis detallado de estas categorías ya la hemos llevado a cabo en un programa anterior, tal vez vale la pena destacar brevemente esta idea de composición plural, ¿no? Bolivianos y bolivianas es una relación que identifica a los individuos en tanto subjetividad moderna, ¿no? Es decir, individuos, ¿no? Naciones y pueblo indígena, originario y campesinos es básicamente, según lo que dice el artículo 30 de la Constitución, es toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Es una definición que no dejó de ser problemática en el proceso constituyente, en el desarrollo de la Asamblea Constituyente, por distintas tensiones, entre ellas debe comprenderse, por ejemplo, la categoría territorialidad como la capacidad y posibilidad de construir y realizar territorio, porque muchos pueblos indígenas, en particular pueblos como los Eseja, por ejemplo, se desplazan en el transcurrir de un año entre un territorio y otro. No son per se pueblos nómades, pero que tienen esta tradición nómade de dirigirse entre un territorio y otro, y en consecuencia es interesante que pueblo indígena, originario campesino, sea toda colectividad humana que comparta territorialidad más que territorio, ¿no? Esta capacidad de construir territorio. Pero bueno, ¿qué más nos dice el artículo 3? Nos habla de las comunidades interculturales. Esta es una categoría con la que se trató de denominar a los indígenas que se desplazaron de sus territorialidades ancestrales y que se denominaban colonizadores, ¿no? Esta denominación de comunidades interculturales data de las definiciones del documento del Pacto de Unidad. Por ejemplo, un constituyente como Raúl Prada en su momento decía de que en la conformación del Pacto de Unidad se encontraban las grandes organizaciones campesinas, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Bartolinas y los colonizadores, que así se llamaban entonces y que hoy se nombran como interculturales, ¿no? Esa es una cita de Raúl Prada. Raúl Prada fue un constituyente que perteneció a la Comisión 1, Visión de País. Pero en esta composición plural, ¿qué otro sujeto está presente en la idea de pueblo boliviano? Están las comunidades afrobolivianas, es decir, aquellas comunidades de bolivianos descendientes de aquellos grupos humanos que fueron traídos de África a América en condición de esclavos. La mayoría de la población afroboliviana, aproximadamente unas 35.000 a 40.000 personas, se encuentran en la zona de Tocaña, en Chicaloma, Villarremedios, Murata, todo ello en los Yungas de La Paz. Bueno, un investigador del proceso constituyente, que es Salvador Shavelson, en su trabajo de investigación, en su tesis doctoral, ¿no? Que después se convirtió en un libro que se llama El nacimiento del Estado plurinacional. Pues bien, Shavelson nos dice lo siguiente, nos dice: los afrobolivianos se concentran especialmente en la región de los Yungas de La Paz y se organizan en el movimiento cultural Saya Afroboliviano, Mocuzabol,
formado a partir de migrantes de los yungas en la ciudad de La Paz. Los afrobolivianos recorrían, como muchos otros, las comisiones en el Colegio Junín de Sucre, ¿no? Las comisiones de la Asamblea Constituyente. No querían quedar excluidos de la Constitución, como lo habían sido en el censo del año 2001. No se consideraban indígenas, ni preexistentes a la colonia, ni campesinos. Eso nos dice en sí Salvador Chabelson. Pues bien, también Chabelson nos dice que en junio de 2007, mientras las comisiones se preparaban para presentar sus informes, la discusión de los constituyentes del MAS llegaba a la fórmula siguiente: el pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales, a las naciones y pueblo indígena, originario y campesinas, y a las comunidades interculturales y afrobolivianas. O sea, es decir, en junio de 2007, ya en los informes de la Comisión 1, los afrobolivianos lograron en sí insertar su presencia en esta caracterización plural del pueblo boliviano. Pues bien, esta categoría compleja y dinámica de pueblo boliviano pues se opone a la noción occidental de pueblo entendida como unidad, ¿no? O como voluntad única. Y en consecuencia, pues estamos delante de un pueblo plural, y si la soberanía reside en el pueblo, la soberanía reside en la pluralidad, y se puede hablar de soberanías en plural. La complejidad de resumir esta pluralidad en un enunciado de sujetos se la puede constatar en la complejidad del debate en el proceso constituyente. Bueno, finalmente es necesario comentar que una de las razones por las cuales el pueblo boliviano es la inmanencia de la diversidad y pluralidad se encuentra en la posibilidad de lograr un titular complejo de los recursos naturales. O sea, esto es un dato bien interesante. Cuando se dialoga acerca de dónde va a residir la soberanía, en el debate del proceso constituyente estaba presente dónde va a residir la titularidad de los recursos naturales. ¿Quién va a ser este sujeto? ¿Va a ser el Estado? No, va a ser el pueblo, pero va a ser un pueblo plural, un pueblo que no es homogéneo, es un pueblo que deviene de esta pluralidad preexistente, como bien nos dice el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Pues bien, ¿qué más tiene este artículo 7? Este artículo 7 nos habla de la soberanía del pueblo, pero nos va a decir de que el ejercicio de la soberanía puede ser de manera directa o de manera delegada. La condición de existencia de la soberanía es su ejercicio. No hay relación soberana sin ejercicio de la misma, es la condición de existencia misma de la soberanía, ¿no? En consecuencia, no hay derecho sin ejercicio, sin uso de la fuerza. Pues bien, la soberanía puede ser ejercida de forma directa o de forma delegada. Vemos que, ¿a qué se refiere con de forma directa? Bueno, inicialmente este ejercicio directo de la soberanía se relaciona con formas de democracia directa y democracia comunitaria que, por ejemplo, las podemos encontrar mencionadas en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. El artículo 11 relaciona la democracia directa con la participativa, siendo las instituciones más cercanas a la democracia directa la Asamblea, el Cabildo y la consulta previa. Sin embargo, estas tres instituciones deben ser desarrolladas conforme a ley, según lo señala el mismo artículo 11, ¿no? El artículo 11 tiene una reserva legal y dice de que estas instituciones que expresan la democracia directa y participativa tienen que desarrollarse por ley. En consecuencia, se precisa un instrumento construido a nivel de la representación, es decir, construido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que nos diga de manera clara los alcances del ejercicio de esta democracia participativa y de esta democracia directa, ¿no? Yo entiendo de que la democracia directa estaría presente en la idea de la Asamblea y del Cabildo, reconocidos como democracia directa en el artículo 11, ¿no? En consecuencia, el ejercicio directo de las soberanías va a ser un ejercicio múltiple, puesto que hablamos de un sujeto múltiple, en tanto está constituido por individuos y colectividades. Pues bien, este ejercicio múltiple creo yo que radica en sí o está pensado en las comunidades indígenas, donde es posible la reunión de la colectividad y de la comunidad para la toma de decisiones. Pero también se nos dice de que la soberanía puede ser ejercida de otra manera, es decir, puede ser ejercida
a través de sus representantes, ¿no? O sea, es decir, puede ser ejercida a través de la delegación, ¿no? La delegación y la representación. Pues bien, para hablar de la delegación y de la representación, pues también tenemos que irnos a lo que dice el artículo 11 de la Constitución. El artículo 11, que nos dice: Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, es decir, adopta una forma de gobierno plural, y conforme a lo que también nos va a decir el artículo 12, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y bueno, son estos órganos de poder público los que tienen que estar dirigidos por representantes de la población. En consecuencia, el sistema de delegación, a partir de una forma democrática, lo que pretende es tener representantes elegidos por voto universal, directo y secreto, y que a la vez formen parte de los órganos legislativos, de los órganos ejecutivos, de los órganos judicial también, porque participa la población en la elección del órgano judicial. Y bueno, respecto al órgano electoral, básicamente estos van a ser elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y obviamente sí, esta es una condición delegada, pero delegada a partir de representantes que nosotros hemos elegido. La democracia representativa, en consecuencia, es el instrumento de ejercicio delegado de la soberanía, ¿no? Como tal. Pero, ¿qué más nos habla en sí este artículo de la Constitución? Nos va a hablar acerca de las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Ahora entendamos, dice el artículo 7, dice: la soberanía reside en el pueblo y se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación, es decir, por el ejercicio de forma delegada, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. O sea, es decir, allí podríamos encontrar esta categoría de órganos del poder público. Pues bien, a ver, ¿qué podemos entender por esta idea de funciones y atribuciones de los órganos del poder público? Para entender esto, creo yo que es necesario ir al artículo 12 de la Constitución. El artículo 12 nos dice que la soberanía, en tanto poder público, se organiza y estructura en 4 órganos: legislativo, encargado, como su nombre lo establece, de la legislación, y conformado, como lo señala el artículo 145, por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Luego tenemos el órgano ejecutivo, encargado del gobierno de todo el territorio boliviano. Se encuentra conformado, como lo señala el artículo 165, por la presidenta o presidente, la vicepresidenta o vicepresidenta, así como los ministros. Luego tenemos el órgano judicial, encargado de impartir justicia en todo el territorio boliviano. Este órgano se encuentra conformado, como lo señala el artículo 179, por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, y finalmente el órgano electoral, encargado de organizar, administrar y ejecutar procesos electorales, y está compuesto, como lo señala el artículo 205, por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados, jurados y notarios electorales. En consecuencia, podríamos decir que las funciones de estos órganos del poder público son funciones delegadas, son funciones porque son órganos que están nombrados por este pueblo que de manera delegada pues les otorga una especie de mandato. Tenemos que advertir que estas funciones de estos órganos del poder público no pueden reunirse en un solo órgano y en consecuencia tampoco son delegables entre sí. Asimismo, conforme lo establece el artículo 12, son 3 las funciones del Estado, por si acaso. Función de control, a cargo de la Contraloría General del Estado, como señala el artículo 213. Función de defensa de la sociedad, a cargo de la Defensoría del Pueblo, como lo señala el artículo 218, y también a cargo del Ministerio Público, como lo señala el artículo 225. Y función de defensa del Estado, a cargo de la Procuraduría General del Estado, como lo establece el artículo 229, pero también como lo va a establecer también la naturaleza en sí de las Fuerzas Armadas, ¿no? Debe enfatizarse que tanto los órganos del poder público, sus funciones y atribuciones, así como las funciones del Estado, emanan de la soberanía del pueblo y por ello están condicionadas y al servicio al servicio del pueblo. Al ser estos órganos de poder público, sus funciones se encuentran delimitadas de manera expresa tanto en la Constitución como en la normativa legal secundaria que las acompaña. Pues bien, para ir finalizando este análisis de este artículo,
veamos qué se entiende por inalienable, ¿no? Que es una de las características de la soberanía que enfatiza el artículo 7. Lo inalienable hace referencia directa a aquello que no puede alienarse, a aquello que no puede enajenarse, es decir, darse a otro o que no puede ser tomado por otro. La caracterización de la soberanía en tanto inalienable radica en que su titular no puede bajo ningún título perderla o cederla o ser despojado de ella. Si se es soberano, no se depende, no se subordina, no se vende. El lugar y el titular de la soberanía son importantes debido a que el pueblo boliviano es, según la Constitución, el propietario de los recursos naturales. El patrimonio cultural es propietario del patrimonio cultural, es propietario de los hidrocarburos, de las aguas y de los recursos hídricos, y en consecuencia, este titular no puede perder su titularidad. El carácter complejo del pueblo boliviano parece entonces residir en esta imposibilidad de ser representado de manera final y en consecuencia en la imposibilidad de alienar lo que es suyo, lo que pertenece a este pueblo plural, lo que es parte de su razón de ser, ¿no? Luego el artículo 7 nos dice de que la soberanía es imprescriptible. Lo imprescriptible hace referencia directa a aquello que no prescribe, es decir, que no puede perderse por prescripción, dicho de otro modo, que no caduca, ¿no? El carácter de imprescriptible de la soberanía se refiere a que su vigencia no puede ser derivada de ningún otro poder, es decir, posee una vigencia sin tiempo y en consecuencia los derechos que emanan de esa soberanía no caducan, no se pierden por falta de ejercicio. La importancia dada a la soberanía en tanto imprescriptible se debe a que el pueblo boliviano no puede en ningún momento perder en sí esta titularidad de recursos naturales, de patrimonio cultural, de hidrocarburos, de aguas. En consecuencia, es imprescriptible, creo yo, en este sentido, porque eso es lo que vamos a encontrar en estos debates del proceso constituyente. Bueno, la idea de soberanía es fundamental para pensar en sí al Estado, para pensar a la Constitución, para pensar al derecho, ¿no? En consecuencia, si ustedes ven el tratamiento, es decir, la evolución del constitucionalismo boliviano, vamos a ver de que la idea de soberanía ha estado presente en absolutamente todos los textos bolivianos. Por ejemplo, en la Constitución de 1826 se encontraba referida en el artículo 8, que decía la soberanía emana del pueblo y su ejercicio reside en los poderes que establece la Constitución. En la Constitución de 1831, la categoría de soberanía estaba presente en el artículo 2 y decía la soberanía reside esencialmente en la nación y a ella solo le toca el derecho exclusivo de dictar, derogar e interpretar sus leyes conforme con esta Constitución. En el texto constitucional de 1834 repetimos la misma fórmula, la soberanía reside esencialmente en la nación y bueno, y esta fórmula estaba presente en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. En el texto constitucional de 1839, la idea de soberanía ya se la refería en el artículo 17. El artículo 17 dice, la soberanía reside esencialmente en la nación, su ejercicio está encargado a los 3 altos poderes que establece la Constitución. En la Constitución de 1843, la idea de soberanía estaba expresada en el artículo 13, y esta Constitución dice, artículo 13, la soberanía emana del pueblo y su ejercicio se delega a los 3 altos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos tendrá las atribuciones que le señale esta Constitución. Y de la misma manera vamos a encontrar la idea de soberanía en el texto constitucional de 1851, en el artículo 26, en el cual dice, la soberanía reside en la nación, ella es inalienable e imprescriptible, y ninguna persona, familia ni fracción del pueblo puede atribuirse su ejercicio. Aquí ya empieza a aparecer esta idea de que la soberanía no puede ser concentrada en una fracción del pueblo o en una persona o en una familia, ¿no? Y ya aparecen estas características de inalienable e imprescriptible. En la Constitución de 1861 tenemos una redacción similar, dice, artículo 19 de la Constitución de 1861, la soberanía reside esencialmente en la nación, es inalienable e imprescriptible y su ejercicio se delega a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Voy a saltar un poco porque en el siglo XIX teníamos muchas constituciones. Vamos a ver qué dice la primera constitución que inaugura el constitucionalismo social en Bolivia, la Constitución de 1938.
En la Constitución de 1938, la idea de soberanía estaba presente en el artículo 3 y dice, artículo 3, la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible, su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. ¿Qué dice la Constitución de 1945? Dice, la soberanía, artículo 2, perdón, la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible, su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. La Constitución de 1947 tiene una redacción idéntica, está también en el artículo 2. La Constitución de 1961 dice lo siguiente, artículo 2, la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible, su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Misma redacción que encontramos desde el año 45, ¿no? Incluso desde el año 38, ¿no? Como tal. El texto constitucional de 1967, texto constitucional muy importante porque con él retornamos a la democracia en 1982. Este texto constitucional del 67 refiere a la soberanía en su artículo 2 y dice, la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible, su ejercicio está ligado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno, las funciones del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial no pueden ser reunidas en el mismo órgano. Y la Constitución de 1994 y la Constitución de 2004 repiten la misma fórmula, ¿no? En consecuencia, el artículo 7 tiene estos antecedentes. Finalmente, este artículo 7, es resultado obviamente de un proceso constituyente y, bueno, la redacción tal cual la conocemos del artículo 7 fue establecida en el Honorable Congreso de la República a partir de la Ley 3942. Es decir, el texto del artículo 7 no proviene, la redacción final no proviene de la Asamblea Constituyente, sino proviene de estas adecuaciones que hace en sí el Honorable Congreso de la República. Pero veamos las diferencias. Miren, el texto constitucional aprobado en Oruro por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007 dice lo siguiente, artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa. Punto y coma. Es inalienable, inembargable, indivisible, imprescriptible e indelegable y de ella emanan las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. ¿Qué es lo que hizo el Honorable Congreso? Añadió que la soberanía se ejerce de forma también delegada y quitó como característica de la soberanía este carácter de indelegable, ¿no? Porque obviamente si la soberanía también puede ser delegada, no podría ser indelegable, ¿no? En consecuencia, lo que vemos en la adecuación del artículo 7 es justamente una adecuación desde mi punto de vista racional, porque sin el ejercicio delegado de la soberanía no podría haber democracia representativa ni los órganos de poder público que están constituidos y que están habitados por servidores públicos cuyo nombramiento es un nombramiento delegado, ¿se entiende? Es decir, es básicamente una representación de esta soberanía. Bueno, en el archivo del proceso constituyente podemos ver de que la discusión sobre el tema soberanía se encontraba en la Comisión 1, Visión de País de la Asamblea Constituyente. Pues bien, espero haber hecho un buen resumen en sí de lo que nos trae el artículo 7, un artículo muy importante de la Constitución Política del Estado, un artículo que presenta esta categoría central que es soberanía. Pues bien, más adelante en otros programas vamos a tener un pequeño paréntesis para hablar sobre un autor muy interesante, muy importante y algunos libros de él. Me refiero a John Rawls. Más adelante vamos a tener unos programas específicos para hablar sobre John Rawls. Pero por el momento, pues nos continuamos en esta reflexión respecto a la Constitución Política del Estado. Hoy revisamos el artículo 7 de la Constitución. Espero que haya sido una revisión interesante. Espero haber traducido en un lenguaje sencillo lo que plantea el artículo 7 respecto a la soberanía, cómo la soberanía reside en el pueblo, cómo se lo ejerce de forma directa y delegada, sus características que
que son muy interesantes e importantes. Pues bien, espero de que este programa haya sido interesante como para poder revisar el artículo 7 de la Constitución Política del Estado. Nos vemos el próximo programa. En el próximo programa vamos a continuar hablando sobre la Constitución Política del Estado y lo que les decía más adelante, vamos a tener unos programas sobre este teórico norteamericano, John Rawls. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa Yura Paria. Que tengan pues un buen día y nos estamos viendo el próximo programa. Hasta luego.